El quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad, que se celebró ayer, fue el escenario de la confrontación que se mantendrá, que habrá por la Ciudad de México entre el Frente Ciudadano y Morena. Ese fue un poco la tónica ayer del informe, el último, y además con la marca de despido, porque el jefe de gobierno, como ya ha dicho en varias oportunidades, se irá, terminará y posiblemente en octubre se irá a buscar alguna otra candidatura, fundamentalmente la de El Frente, aunque habrá que ver quién se va y sobre todo y también quién lo sustituiría. Este es el tema que vamos a abordar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. La Ciudad de México, 5 años del gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Cuál puede ser un balance objetivo? ¿En qué cosas se ha avanzado? ¿En qué cosas no? ¿Cuál es el estado en el que deja la administración de la capital? Sí, como todo el mundo afirma, y comenzando por él mismo, en octubre dejaría la jefatura de gobierno. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, ayer domingo 17, rindió su quinto informe de gobierno Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno de la ciudad, una ciudad que ha experimentado importantes transformaciones en los últimos años, comenzando por la reforma política que ha dado un nuevo estatus y, por supuesto, la primera constitución de la capital de la República. Este puede ser o puede contarse dentro de los logros en un balance que trata de ser objetivo respecto del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Hay muchos otros aspectos que él mismo señaló como medidas que fueron sin duda polémicas, cuestionables, que causaron incluso una merma de su propia popularidad, como el incremento del precio de los boletos del metro, el desalojo de la CENTE de la plancha de la Plaza de la Constitución, como usted recordará, prácticamente al llegar al gobierno de la ciudad, y por supuesto el doble hoy no circula. Pero en este contexto, su quinto informe, fue el escenario también para marcar la confrontación que se avecina por el triunfo, por la conquista de la capital de la República en 2018 entre el Frente que agrupa al PAN, al PRD, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, un frente que está tratando de consolidarse, pero que por lo pronto pone ya sobre los hechos algunas acciones en las que va actuando de manera coordinada, especialmente en los espacios legislativos. Ayer, en el informe de Mancera, prácticamente les pusieron tapete rojo a los del Frente y fueron, digamos que, las principales fuerzas que respaldaban la información que ofreció el jefe de gobierno. Y por supuesto, la confrontación es con Morena, que encabeza prácticamente todas las encuestas para quedarse con la ciudad, pero no solamente con la ciudad, sigue encabezando su líder Andrés Manuel López Obrador, las encuestas también para la presidencia de la República. Este es un poco el contexto de lo que ayer vimos en la Asamblea, y por eso me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros la diputada, la vocera de el PRD, el partido en el poder en la ciudad, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Elizabeth Mateos. Elizabeth, un placer. Muchas gracias por aceptar venir con nosotros después de que ayer tuvieron el informe del jefe de gobierno. Así es, buenas noches, también gracias por invitarnos al programa. Está conmigo también Oliver Flores, él es un experto en la ciudad, editor de comunidad de Excelsior, compañero aquí de la casa. Oliver, muchas gracias como siempre. Un gusto, interesante el tema que tenemos enfrente. Un placer. Pues si quieres, arranquemos y comencemos pues por lo que todo el mundo dijo. Ayer lo que se vio fue el arranque, Elizabeth, de la confrontación por la Ciudad de México. Sabemos que Mancera se va en octubre, él mismo lo ha dicho, no con esa precisión, pero digamos que es casi un dato ya
como dicen, los mercados ya lo descontaron, sabemos que se ve en octubre, no sabemos quién se queda, y eso también tenemos que platicarlo, pero por lo pronto, ayer lo que vimos fue el arranque de la confrontación entre el frente que está operando ya a nivel de la ciudad, es decir, todos contra Morena. Eso es lo que vimos ayer. No sé si coincidas o difieras. No, a mí me parece que el objetivo no es propiamente contra Morena. En el caso del Frente a nivel nacional, nuestro objetivo muy claro es en contra del PRI y también para ganarle a una izquierda que cree tener la franquicia justamente del membrete de la izquierda. Eso en la cree ciudad. que es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, para aterrizar el tema de la ciudad, la disputa es evidentemente con el PRI en primer lugar, que es quien ocupa actualmente la presidencia de la República, y no con un partido político, sino con un personaje que es dueño de un partido político. Porque Morena sola, si tú la mides sin Andrés Manuel López Obrador, no pesa lo mismo. Lo que ha pesado, incluso sus candidatos cuando hacen campaña no ponen su fotografía. Yo vi volantes de Claudia Sheinbaum donde venía su nombre, pero venía lastimosamente para las mujeres la fotografía de Andrés Manuel López Obrador, no la fotografía de Claudia Sheinbaum. Ahora, entonces es un personaje. Ahora, a nivel local, a nivel de la ciudad, de México, igual la confrontación sí es con Andrés Manuel López Obrador. Es con él. Eso está Hacia la clarísimo, ciudad, es el sí. enemigo a vencer, encabeza las encuestas. Bueno, encabeza las encuestas solo como cuando mides al partido con el PRD, pero yo conozco muchas encuestas donde ya midiendo al frente, el frente está encabezando las preferencias electorales. A nivel nacional. No, a nivel de la Ciudad de México. Okay. De la Ciudad de México. Y podríamos hablar prácticamente, hay encuestas donde va arriba el PRD, dependiendo del candidato o la candidata que pongas. Hay encuestas donde va arriba Morena. Hay una guerra de encuestas, y también depende a veces quién las mande a hacer. Antes de que le entremos a los temas, voy contigo, Oliver, y no sé si coincidas también o difieras, pero un poco los personajes de ayer eran en alfombra, digamos, roja, Sí. los tres presidentes de Así los es. partidos que integran el frente. El otro que apareció ahí como una especie de rockstar fue Ricardo Monreal, al calor de la disputa que trae con Morena, interna, desde el tema de la consulta. Los otros, por supuesto, sí son algunos delegados que estaban ahí, Xochitl Gálvez, Sheinbaum. Sí. No llegó ¿Cómo le Xochitl puedes Gálvez, llamar? creo que andaba en Hidalgo. No, No llegó Xochitl Gálvez, andaba en Hidalgo, creo. Sí. Y Se fue a Oaxaca, creo ya. Sheinbaum, en algún lugar ahí. no, pues que esa sí es Sheinbaum sí está. es coordinadora Y no estaba... próxima candidata. es candidata jefa de gobierno, es un asunto ahí para excusar una campaña anticipada, una violación a la ley. Ajá. Creo que esa es la palabra, rockstar. Así fue como llegó Monreal, parece. Llegó muy temprano, aprovechando ahí pues los reflectores, las cámaras. Todo el mundo se acercó a saludarlo, todos los líderes se acercaron a saludarlo. Y algo que comenta la diputada, que a nivel nacional dicen, bueno, el frente es contra el PRI, pero a nivel local pues están aliados con el PRI, algo ahí un tanto paradójico. Parece que todos están de acuerdo, excepto Morena. La diferencia muy marcada fue Sheinbaum, llegó con su bancada, con algunos de los diputados de Morena, con delegados de Morena, el de Xochimilco, muy apartados, muy arrinconados, diríamos, ¿no? Y todo el mundo pues feliz con Monreal, ¿no? Entonces parece que el frente es diferente en la Ciudad de México, tiene otros tintes. Sí, y además, bueno, la Ciudad de México es prácticamente la caja de resonancia nacional. Es muy interesante lo que está sucediendo aquí. Y a mí me parece que el PRI no va a tener nada que hacer, no tiene nada que hacer en la Ciudad de México. Y evidentemente que él no va a ser parte de este frente. O sea, el PRI en el tema de la Ciudad de México pues no tiene nada que ganar y no tiene nada que perder, ¿no? Su disputa está en el ámbito nacional y aquí pues evidentemente que en la Ciudad de México, digo, a nivel nacional pues la disputa va a ser de 3 y aquí en la Ciudad de México yo creo que va a ser de 2 porque el PRI no tiene prácticamente... Frente Morena. Y en las últimas encuestas nosotros vamos adelante. Pero yo también te quiero decir que esta disputa, en realidad, aunque yo creo que se intensifica a partir del día de ayer, pues prácticamente desde que se instaló nuestra Asamblea Legislativa, de la última elección, donde desde el 15. Ellos ganaron algunas delegaciones desde el 2015, ya está esta disputa, donde la bancada de Morena se ha empeñado únicamente en descalificar y criticar y
Fracaso total, dijo Cravioto ayer. Así es, pero te voy a decir una cosa, habla un coordinador de una bancada que nunca va, o sea que si tú revisas, no ha estado ni siquiera un tercio de lo que fueron las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea Legislativa, cuando tu papel como diputado justamente es hacer iniciativas de ley o subir a tribuna a hablar si tú ves que el gobierno está actuando de manera inadecuada, que no hay transparencia en el manejo de recursos, participar en las comisiones, que es donde se hacen los debates, donde se elaboran los dictámenes, y es una bancada apagada donde solamente hay un diputado que es el que participa, que sube y baja, que se llama Alfonso Suárez de Real, y los otros 19 diputados prácticamente están ausentes de los debates, no participan en las comisiones, pero sí van a cobrar. El coordinador se la pasa de gira nacional con Martí Batres o con su líder nacional del partido, pero no está atento a lo que pasa en el órgano más importante de esta ciudad, que es la Asamblea Legislativa. Por eso, la semana pasada que tuve un debate con Cravioto, le decía, oye, Cravioto, ¿pero de qué ciudad me estás hablando? Si tú no estás en el debate en la Ciudad de México, no cumples con tu papel ni siquiera de coordinador en la bancada, porque es el otro diputado el que prácticamente lleva la batuta y es el único que participa en los debates. Y lo único que han hecho es un tema mediático, porque para criticar, ayer lo decía un diputado que subió, creo que de otro partido político, que decía, es correcto, hay que criticar, y el gobierno evidentemente siempre, no hay gobierno que no deje pendientes, no hay gobierno que pueda sacar 10 o que no se equivoque, ¿no? En alguna iniciativa, en alguna acción pública que haya desarrollado o no haya desarrollado, bueno, a ver, pero hay que tener calidad moral y también hay que construir. Un poco de su chamba, son la oposición. Y también hay que construir. Son la oposición en la ciudad. ¿Cómo sentiste tú el discurso? Romero fue el que contestó el discurso de Mancera y habló muy en ese tono. Y justo yo le preguntaría a la diputada, tiene mucha razón en comentar que Morena no ha aprovechado sus curules en la Asamblea Legislativa, con iniciativas, estando presente. Pero también es cierto que para los ciudadanos en general, que esperábamos una Asamblea Legislativa, un momento de reflexión en el que se pueda discutir, debatir, rebatir el mensaje del jefe de gobierno, pues eso no fue lo que dio la Asamblea Legislativa a los ciudadanos. Lo que le dio la Asamblea Legislativa a los ciudadanos fue pues aplausos para un precandidato de un frente y aplausos a un jefe de gobierno, ¿no? Yo creo que también ahí deja un pendiente la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo sientes? ¿Sí estuvo... A mí me parece que cada bancada tiene la libertad de expresar su punto de vista de manera abierta, y que lo que ha habido es un gobierno, en el caso del jefe de gobierno, que ha sido demócrata y que ha sabido dialogar con todas las fuerzas políticas, porque también, no porque seas oposición, se trata de combatirte en el gobierno o en la asamblea. Se han podido sacar, y hay que decirlo, que ha habido oposición, porque oposición pues también son los otros partidos políticos que no están en el gobierno, pero ha habido una oposición responsable, donde también temas importantes para la ciudad se han logrado consensar y se han... año de gobierno de Miguel Ángel Mancera, ayer su informe y además la despedida. De eso estamos hablando con la vocera del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Elizabeth Mateos, y con mi compañero Oliver Flores, editor de Comunidad. Me quedé, íbamos a entrar al tema de hacer un poco el balance. La verdad es que Miguel Ángel Mancera es un político que llegó a la ciudad con un nivel récord de popularidad y de respaldo popular con la votación de 2012. Después de eso vinieron una serie de decisiones, de medidas de gobierno, como el sacar a la gente de la Plaza de la Constitución los primeros años de su gobierno, luego medidas muy controvertidas sobre el doble hoy no circula, el tema también de incrementar los precios en el metro y, por ejemplo, de eliminar, por ejemplo, anunciar que iba a dejar de darse los permisos para las micros. Estos, digamos, son, y él mismo se refirió a ellos en su gobierno, en su informe de gobierno, medidas que han resultado no solo controvertidas, sino uno se pregunta, o te pregunto más bien, es qué tanto, desde el punto de vista del PRD, esas decisiones afectaron la popularidad del jefe de gobierno. Pues yo te quiero decir que sí, la gente no le gusta hacer sacrificios. Ser un gobernante es complicado, ya me tocó a mí ser jefa delegacional. A veces se tienen que tomar decisiones difíciles que a mediano o largo plazo
pues se ve que son las mejores que se pudieron tomar. Hay costos políticos que propiamente no fueron decisiones del jefe de gobierno, pero que tuvo que asumir esos costos. El tema de los profesores, aunque hubo un saldo blanco, pues se tuvo que tomar una decisión política, porque tampoco puedes tener secuestrada la ciudad, pero jamás se manifestó este gobierno en contra del movimiento, sino todo lo contrario, pero se tiene que mantener finalmente la legalidad. Y en el caso del metro, justamente ayer nos estaba informando que cada peso del metro, a comparación de lo que habían hecho otros gobiernos anteriores, donde se usaba de manera discrecional ese recurso, y que justamente se dejó en un estado lamentable y con muchísimo deterioro, todas las líneas, las estaciones, los metros que incluso estaban abandonados, un rezago increíble, y que todo este recurso hoy, si se pide información, si se audita, se tiene cada peso destinado al 100% en una inversión que se está haciendo directamente en el metro. Se han hecho renovaciones completas, se han hecho sustituciones y compras de trenes, mantenimiento algunos que estaban abandonados. Sí se ha utilizado ahora cada peso para tener un mejor transporte, y aún así todavía se tienen rezagos, ¿no? Ahora, podríamos decir, con respaldo o sin respaldo, con popularidad o sin popularidad, son decisiones políticas. Sí. Y ahí lo que me salta es justo contrastarlo eso, Oliver, con su campaña publicitaria. El jefe de gobierno haciendo casi virtud de no hacer política, sí, cuando lo que estamos viendo, esas son decisiones, hasta donde yo logro entender, pues de política pública, ¿no? Política pública. A lo mejor no lo hizo, perdón, con un asunto propiamente de darle puntos a un partido, quitarle puntos a un partido, porque si nos afectó evidentemente a un partido político que es el PRD, y nosotros pagamos un costo también por ello. Sino fue un cálculo de política pública, exactamente. Como que habría que diferenciar esas dos partes, y yo creo que es la finalidad con el que él lo comenta, ¿no? Porque sí mides una política pública, ¿no? Que es una política finalmente, pero no a nivel de un tema electoral o partidista, si te da puntos o te quita puntos, porque hay gobiernos que se la pasan calculando en materia de que si me da o me quita puntos electorales, ¿no? Y en base a eso toman las decisiones. Creo que aquí fue en otro sentido. ¿Cómo lo sentiste, Oliver? ¿Te convenció? Sí, es cierto. O sea, a mí realmente cuando yo los vi, dije, a ver, el jefe de gobierno está haciendo virtud de no hacer política. Exacto. Cosa tan extraña, siendo un político. Sí, es cierto que se está vistiendo de ciudadano, un poco también en esta figura ya mostrarse como independiente. Y ahí, ¿qué balance es el que encuentra el PRD? Porque finalmente no es su partido, sí es el partido con el que ganó la jefatura de gobierno. Pero recordemos que Miguel Ángel Mancera nunca se afilió, no tiene afiliación a ningún partido. No es del partido, no es del PRD. Entonces, ¿cuál sería ahí el balance en términos de qué beneficios, qué costos son para el PRD cuando incluso su mayor figura, que es en la Ciudad de México, pues se está mostrando ya como un independiente prácticamente, porque pues todavía está por definirse qué es lo que sucede en el frente, si se va él como candidato o no, con quién? Entonces, ¿cuáles serían ahí los costos? Sí, yo creo que justamente el tiempo le ha dado la razón a Miguel Ángel Mancera. Nosotros, y te lo puedo decir de manera personal, pues tal vez estuvimos comentando en algún momento que era importante que el jefe de gobierno pudiera dar su respaldo al partido y afiliarse, ¿no? Pero el tiempo le ha dado la razón, que finalmente ahorita que estamos con el tema del Frente Ciudadano por México, pues aquí lo que se ha hablado y en el convenio lo que se firmó justamente que pueden ser tanto candidatos de partidos políticos como candidatos independientes. Externos. La gente, candidatos externos, efectivamente, que esos externos pueden ser, pues evidentemente ciudadanos, pueden ser independientes, y que tanto el jefe de gobierno como otros de otros partidos o otros independientes que por ahí levantaron la mano, pues son totalmente candidateables. Pero a ver, al PRD no le puede, a lo mejor Miguel Ángel Mancera perdió, digamos, buena parte de lo ganado en las elecciones de 2015, y si se quedara hasta el 2018 como van las encuestas, podría hacer que el PRD, después de cuánto, desde 1997, perdiera la ciudad. ¿Esto no es una derrota? Yo lo que creo es que yo estoy convencida de que Miguel Ángel Mancera hizo un buen gobierno. Hoy las cuentas que nos entrega son buenas. Por ejemplo, tenemos
el tema del médico, bueno, para empezar, como tú lo comentabas, la reforma política de la ciudad, la nueva constitución que es vanguardista sobre todo en materia de derechos humanos. Tenemos el tema del médico en tu casa, que en diferentes estados de la República e incluso en otros países la están pidiendo y que ha ganado premios internacionales, el abogado en tu casa, la línea nueva de la línea 7 del Metrobús. Me parece un atino que hoy ya no circulen microbuses en la Ciudad de México, porque todos nos quejábamos justamente de que era un pésimo transporte. Tenemos el transporte más económico del mundo, o sea que es un tema que a veces no valoramos. Entonces te podría hablar yo, por ejemplo, en materia de agua, que siempre decimos el tema del agua es un tema importantísimo y pendiente en esta ciudad. Tan solo en este año se invirtieron casi 2.800 millones de pesos. Estamos hablando de 31 obras magnas, de nuevas plantas potabilizadoras, tan solo el día de ayer se anunció que entre todas estas grandes obras, con el apoyo de Pemex, ya en pocos meses Iztapalapa, las colonias que menos agua tenían ya la van a tener, porque se encontró en una excavación de más de 2.000 metros un pozo nuevo que va a poder surtirles está hablando aproximadamente de 10 millones de litros de agua, ¿no? 40,000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues difundir. Oye, lo que tiene que hacer el gobierno, que me parece que ahí está, ¿cómo te diré? Como que el quick del asunto. No ha sabido el gobierno, y yo lo digo de manera muy respetuosa, comunicar todo lo que se ha hecho, porque tan solo, ¿cuál fue la estrellita que muchas veces le ponían a el señor que es dictador de este partido político del que tanto hemos hablado? Que el tema de los adultos mayores, pues sí, él les entregó la pensión universal a 30,000 adultos mayores, y luego eso fue aumentando en otros gobiernos, y cuando llega Miguel Ángel Mancera había 120,000 beneficiarios, y hoy son más de 500,000 de beneficiarios. Estamos platicando sobre el informe de Miguel Ángel Mancera con la vocera del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Elizabeth Mateos. Oliver, la verdad es que empiezo contigo porque yo imagino que el PRD tiene que estar preocupado sobre las elecciones de 2018 y la posibilidad de perderlas después de 2 décadas en el poder. Y en ese contexto, pues la decisión que tomen de quien se quede a sustituir a Miguel Ángel Mancera, pues es una decisión importante de cara al proceso electoral y al desempeño del gobierno de la ciudad hacia los comicios y a la renovación de la jefatura de gobierno. ¿Quién se queda? ¿Cómo está eso? ¿Quién se queda y por qué se queda? ¿Cuál sería, digamos, el perfil adecuado? ¿Qué opinas? Preocupados y ocupados deben estar. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice ahí en...? Porque pues es su gran capital político del PRD, la Ciudad de México, ¿no? El jefe de gobierno ganó con ellos, entonces deben estar bastante atentos viendo si es Patricia Mercado, Amieva. ¿Ustedes qué es lo que están viendo ahí de nombres que se queden como encargados? Luis Serna, Luis Serna, que es secretario particular. Sí, secretario particular, sí. Sí. Del jefe de gobierno. Por supuesto que es una decisión que corresponde a la administración, pero obviamente tienen todo el interés puesto ustedes. El PRD tiene que estar preocupado. Porque... ¿Quién va a dejar ahí? O sea, lo que pase con el gobierno de la ciudad va a impactar el 2018. Bueno, el jefe de gobierno... ¿Qué es lo que necesita el PRD? ¿Cuál es la postura? Como bancada del PRD, tenemos toda la confianza en que el jefe de gobierno va a tomar la mejor decisión, porque no es una decisión menor y que justamente pues implica también un resultado hacia el 2018. Pero yo estoy convencida de que va a tomar la mejor decisión, y evidentemente si barajamos varios nombres es porque hay buenos perfiles y porque hay quienes tienen la suficiente capacidad para poder ocupar hoy ese cargo, de los que están como titulares en algunas de las dependencias del jefe de gobierno. Pero yo lo que te quiero decir es que efectivamente, como dicen, nosotros estamos ocupados más que preocupados. Yo estoy convencida de que nosotros vamos a ganar las elecciones en el 2018 en la Ciudad de México, y te lo voy a decir con frente o sin frente, que evidentemente el tema del frente ya va muy avanzado, porque hay encuestas donde el PRD solo, sin el frente va arriba, en algunas donde estamos en un empate técnico. Morena pues trae sus propias encuestas, pero si son como la que le hizo a Monreal, pues no menos nos preocupa, ¿no?, el resultado de esas encuestas. Y nosotros tenemos calidad moral en la ciudad. Yo te quiero decir, después de 20 años de gobernar esta ciudad, no hemos tenido un solo jefe delegacional cuestionado por omisión o acción, cuestionado de una posible o presunta participación en el narcotráfico, como la tiene hoy el jefe delegacional
de Tláhuac, que por cierto hoy fue a la Asamblea Legislativa. No ha habido un caso en el PRD. Por corrupción. Por corrupción cuestionados, pero... ha habido varios casos. Sí, y déjame decirte, uno de ellos, Chiguil, el de Gustavo Amadero, por el tema del News Divine, que hoy es precandidato a jefe, a alcalde por Morena, porque muchos casos cuestionados por corrupción hoy se los llevaron allá. Decimos nosotros que hasta nos están limpiando la casa. Y no, el tema del 2018, sí, evidentemente a todos los partidos les debe preocupar, pero más que nada a nosotros nos está ocupando. Creo que se están haciendo bien las cosas, que incluso... Ahora, pero dime, dentro de las barajas que hay, ¿quién te parece que tendría el perfil más adecuado? Pues hay varios precandidatos. Mujer, ¿Patricia? Me gusta, de gobierno, Patricia Mercado. pero para quedarse en el interinato con jefe de gobierno o para candidatura a jefe de gobierno. No, para quedarse. Parece que ya está empezando más bien en el 2018. Para sustituir a Mancera ahora que se vaya. No, pues, cuando pida licencia ahora pues en octubre. Está José Ramón Amieva, que ha sido excelente secretario de Desarrollo Social, está Luis Serna, que también me parece que ha jugado un papel estratégico en el gobierno, que también pudiera tener la capacidad y tiene la confianza del jefe de gobierno. También está, ¿quién más? Pues el consejero jurídico Manuel Granados, también puede ser. Son como los tres que veo yo que pudieran estar ocupando el puesto que deja el jefe de gobierno. La diputada. A ver, un segundo nivel de análisis. Esos son los nombres que están en la opinión pública. A mí me interesó lo que dice la diputada. Ella ya está pensando en el 2018 y se habla de un grupo de notables que están palomeando candidatos. Y ya iba a decir quién le gusta para candidato del frente en la ciudad. ¿Quiénes son los notables que están palomeando? Los notables, no palomeados, pero que vemos que traen una buena opinión. Yo veo a Alejandra Barrales, ¿no? Que es de nuestro partido, que me parece que ha hecho un buen papel en la interna. Veo la posibilidad también de Monreal, no hay que descartarla. No hay que descartarla y ponerle también atención a esa posibilidad. El regreso del hijo pródigo. Y está, todo es posible en un frente, ¿verdad? Porque en el frente no le puede cerrar la puerta a nadie y todos caben, ¿no? Y está, pues también está Salomón Chertorivsky, ¿no? El secretario de Fomento Desarrollo Económico, el propio Manuel Granados parece que también quiere jugarla por ahí. Entonces hay cuatro. Bueno, pero esos van a ser posiciones del frente, ¿no? Sí, pero estoy convencida de que el Frente va a aceptar, de que el PRD va a poder proponer finalmente en la Ciudad de México. Es nuestra, o sea, podría ser en la presidencial pone el PAN y abajo pone el PRD. No, todavía en la presidencial hay que discutirla, todo está discusión, ¿no? Todo está discusión. También tenemos candidatos para la presidencia de la República, también hay perfiles. Como los tiene el PAN, como los tiene el PRD. ¿Octubre? Sí, ¿no? Sí, ya, prácticamente ya estamos terminando esta quincena y ya va a pedir licencia. Bueno, pues la verdad es que... Ahora, se puede quedar, fíjense, se puede quedar ahorita Patricia Mercado, pero por una temporada en lo que toma una definición el jefe de gobierno o el frente hacia la candidatura nacional, también eso puede pasar. Como licencia. Como licencia. Y luego que no sé ahí poder volver. Qué es cuál es la definición que va a tomar en este momento el jefe de gobierno, si ya es una definitiva o si nada más va a ser por un periodo, entonces de manera por ley se queda la secretaria de gobierno como encargada de despacho de la jefatura de gobierno. En caso que sea. Sí, en caso de que se vaya de manera provisional, en tanto se define la situación de las candidaturas del frente. O sea que si no es definitiva, ¿en automático iría Patricia? Por ley sí, como jefa de despacho. Alguna vez ya ha pasado en la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? De manera provisional. Volvería a ver, aunque fuera, digamos, de manera transitoria, otra mujer. Una mujer en la jefatura de gobierno. De hecho, sería de la misma forma, ¿no? De manera transitoria. Fue el caso de Rosario. De Rosario. Exacto, fue el caso de Rosario en 99, ¿no? Sí. Pero ya si el jefe de gobierno define que es definitivo, entonces ya puede hacer otra propuesta a la Asamblea Legislativa. Y eso implicaría, digamos, tener un sucesor permanente hasta el 18. Así es. Pues muy bien. Otra definición. La verdad es que muchas gracias por que hayas venido con nosotros. Por invitarnos. Elizabeth Mateos, vocera del PRD, muchas gracias por por tu tiempo y por estar acá. Muchas gracias, Oliver. Un gusto. Vamos a seguir de cerca a ver qué pasa, cómo se va desarrollando la cosa en la ciudad. Vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.